La cosmología solar egipcia, un sol, muchas formas. Para los antiguos egipcios, el sol no era solo un cuerpo celeste, era una manifestación viva del poder divino que gobernaba el universo. Y ese poder se expresaba a través de distintas formas según el momento del día. Khepri, el sol naciente representado como un escarabajo, simbolizaba el renacimiento y el inicio de un nuevo ciclo. Ra, el sol del mediodía, el sol en su máxima potencia, símbolo de autoridad y poder creador. Atum, el sol poniente, el anciano sabio, el que regresa al inframundo y prepara el renacer del ciclo. En medio de estas manifestaciones, Aten era entendido como el aspecto físico y visible del sol en el cielo, el disco radiante que todos podían ver. Era la cara visible de Ra que tocaba la tierra con su luz. ¿Qué significaba el disco solar? En el arte religioso de las dinastías tempranas, el disco solar aparece encima de la cabeza de dioses como Horus, Ra y Hathor, representando su conexión con el cielo. El disco no tenía conciencia propia, sino que actuaba como un símbolo del poder divino y la energía vital. En ese momento, Aten no era una deidad autónoma, sino un símbolo que reforzaba la grandeza del dios solar Ra y de otros dioses relacionados con la luz y el cielo. Transición de símbolo a poder viviente. Durante el Imperio Medio y comienzos del Imperio Nuevo, empiezan a aparecer señales de que Aten estaba ganando un significado más profundo. Textos funerarios y himnos mencionan el poder del disco solar como una fuerza que da vida, calienta la tierra, y permite que florezca la agricultura. En algunos templos, se representaban rayos del disco solar que tocaban y bendecían a los faraones y sacerdotes, indicando que este disco ya no era solo un símbolo, sino una presencia activa. Estos rayos a menudo terminaban en manos, y en algunas escenas, esas manos ofrecen el símbolo del Banj, vida, al faraón, reforzando la idea de que el disco solar tenía un poder directo sobre la vida y la existencia. El disco solar en los rituales reales. El faraón egipcio era considerado el hijo de Ra, su representante en la tierra. La conexión con el sol era clave para legitimar su poder. Por eso, el disco solar se utilizaba en coronaciones, rituales sagrados y arquitectura ceremonial como un recordatorio de que el poder del faraón venía directamente del cielo. Se orientaban templos hacia el este, hacia el disco solar naciente, y muchas veces las estatuas del faraón se colocaban para ser iluminadas por los primeros rayos del sol en fechas sagradas. Todo esto fue sentando las bases para que, más adelante, Akenatón elevara ese disco a la categoría de único dios visible y real. Aten, un dios sin rostro ni forma. A diferencia de Ra, que podía representarse como un hombre con cabeza de halcón coronado por el disco solar, Aten nunca adoptó forma humana ni animal. Su forma única fue siempre el disco radiante con rayos terminados en manos. Este detalle marca una gran diferencia. Representaba un dios absolutamente abstracto, sin cuerpo, sin rostro, sin templo cerrado, omnipresente, universal. Esta falta de forma física lo hizo también menos accesible para el pueblo común, que estaba acostumbrado a dioses con rostros, historias, templos y mitos. El legado solar antes del monoteísmo. Antes de que Akenatón declarara a Aten como el único dios verdadero, su culto ya existía en el contexto del enoteísmo egipcio, en el que diferentes formas de un dios supremo podían ser adoradas sin negar a otros dioses. El paso radical de ver el disco solar como símbolo de Ra, a declararlo como una deidad única y sin rival, fue una ruptura profunda con siglos de tradición. Pero ese cambio no surgió de la nada, fue una evolución teológica que ya se venía gestando lentamente desde siglos antes. La evolución del concepto, de símbolo físico a entidad divina. Aten como el disco solar, una fuerza impersonal. Durante gran parte de la historia egipcia, el disco solar, Aten, era simplemente la parte visible del dios solar Ra. Los egipcios no adoraban al sol como astro, sino como una manifestación del poder divino. Aten era, en ese contexto, solo una imagen física, el cuerpo celestial que transportaba el espíritu de Ra a través del cielo. No tenía personalidad propia. No recibía culto independiente. Era mencionado, pero no invocado. El disco solar era importante porque de él emanaba la luz y el calor, que eran entendidos como regalos divinos. Esto se representaba visualmente mediante rayos solares terminados en manos, que tocaban a humanos y faraones como una bendición. La luz como principio de vida. A medida que la religión egipcia evolucionaba,
Comenzó a tomar más peso la idea de que la luz misma era una forma de energía divina. Esto no era común en las religiones politeístas, que se centraban en dioses con forma humana o animal y mitologías llenas de historias y dramas. Pero el disco solar, Aten, no tenía drama ni forma ni personalidad. Su poder era constante, universal y silencioso. Se le empezó a ver como el portador de la esencia divina pura, que llegaba directamente a todos los seres vivientes. Este cambio representó un movimiento desde una religión mítica hacia una más filosófica, la adoración de una fuerza invisible que sustenta el universo entero. Indicios precursores, culto en el reino de Amenhotep III. Antes de Akenatón, durante el reinado de su padre Amenhotep III, ya se observaban señales de un creciente interés por Aten. Se erigieron altares y capillas dedicados a Aten dentro de templos más grandes. Se celebraban fiestas solares en su honor, destacando la fuerza vivificadora del sol. En algunos relieves, se empieza a representar a Aten con rayos solares extendidos como brazos, un símbolo de que el mismo toca y da vida. Estos cambios indicaban que Aten estaba empezando a ser personificado, aunque aún sin romper completamente con el politeísmo tradicional. Transformación teológica, Aten como presencia viva. El paso decisivo se da con Akenatón, quien interpreta esos símbolos no como adornos teológicos, sino como la revelación de una verdad espiritual más profunda. Aten no es una parte de Ra, sino el Dios Supremo. No es una manifestación del Sol, es el Sol. No tiene forma porque está más allá de la forma. Es invisible, pero su luz lo manifiesta. En este nuevo paradigma, Aten deja de ser una manifestación de algo mayor, y se convierte en el todo. Tú creaste la tierra conforme a tu deseo, tú solo, todos los pueblos, el ganado y las bestias salvajes. Himno a Aten, de Akenatón. Con esto, la imagen del disco solar se vuelve simbólica, no literal. Aten no era simplemente un círculo en el cielo, sino el principio creador único del universo, más cercano a una idea de energía divina universal que a un dios con personalidad. Choque con la tradición, un dios sin mito. En una religión basada en mitos, rituales, y deidades familiares como Isis, Osiris, Horus, Tot y Amón, la aparición de Aten como un dios sin mito, sin cuerpo, sin templo cerrado y sin festividades tradicionales, fue una revolución radical. No se realizaban procesiones de estatuas, porque Aten no tenía imagen ni ídolo. No existía clero autónomo, solo el faraón y su familia eran los intermediarios. Los templos de Aten eran abiertos al cielo, sin techos, para permitir el paso directo de la luz solar. Este modelo era totalmente ajeno a la tradición egipcia, y es uno de los factores que explica la resistencia que encontró el culto y su posterior eliminación. Conclusión: la evolución de Aten es un caso único. Aten representa una evolución extraordinaria. De ser una parte impersonal del dios Ra, pasó a convertirse en el dios único y supremo del universo. De símbolo físico pasó a ser concepto metafísico. De figura secundaria pasó a ocupar el centro de una revolución espiritual sin precedentes en Egipto. Fue una de las primeras veces en la historia humana que se intentó imponer una religión sin ídolos ni mitos, centrada en una única fuerza abstracta e invisible, la luz que da vida a todos. Transformación teológica, Aten como presencia viva. El paso decisivo se da con Akenatón, quien interpreta esos símbolos no como adornos teológicos, sino como la revelación de una verdad espiritual más profunda. Aten no es una parte de Ra, sino el Dios Supremo. No es una manifestación del Sol, es el Sol. No tiene forma porque está más allá de la forma. Es invisible, pero su luz lo manifiesta. En este nuevo paradigma, Aten deja de ser una manifestación de algo mayor, y se convierte en el todo. Tú creaste la tierra conforme a tu deseo, tú solo, todos los pueblos, el ganado y las bestias salvajes. Himno a Aten, de Akenatón. Con esto, la imagen del disco solar se vuelve simbólica, no literal. Aten no era simplemente un círculo en el cielo, sino el principio creador único del universo, más cercano a una idea de energía divina universal que a un dios con personalidad. Choque con la tradición, un dios sin mito. En una religión basada en mitos, rituales, y deidades familiares como Isis, Osiris, Horus, Tot y Amón, la aparición de Aten como un dios sin mito, sin cuerpo, sin templo cerrado y sin festividades tradicionales, fue una revolución radical. No se realizaban procesiones de estatuas, porque Aten no tenía imagen ni ídolo.
No existía clero autónomo, solo el faraón y su familia eran los intermediarios. Los templos de Aten eran abiertos al cielo, sin techos, para permitir el paso directo de la luz solar. Este modelo era totalmente ajeno a la tradición egipcia, y es uno de los factores que explica la resistencia que encontró el culto y su posterior eliminación. Conclusión: la evolución de Aten es un caso único. Aten representa una evolución extraordinaria. De ser una parte impersonal del dios Ra, pasó a convertirse en el dios único y supremo del universo. De símbolo físico pasó a ser concepto metafísico. De figura secundaria pasó a ocupar el centro de una revolución espiritual sin precedentes en Egipto. Fue una de las primeras veces en la historia humana que se intentó imponer una religión sin ídolos ni mitos, centrada en una única fuerza abstracta e invisible, la luz que da vida a todos. ¿Influencia extranjera? Algunos estudiosos también han sugerido que Amenhotep III pudo haber estado influenciado por ideas extranjeras, especialmente de regiones como Mitanni, Babilonia y el Levante, con las que Egipto tenía intensos contactos diplomáticos. En esas culturas, ya existía la tendencia a adorar dioses supremos celestes, lo que quizás inspiró o reforzó esta exaltación solar. Aten, el dios latente. Antes de Akenatón, Aten era un dios silencioso, una idea en formación. No era el centro del culto, pero su importancia iba en aumento gracias a el creciente simbolismo solar. La intención política del faraón Amenhotep III. El deseo de distanciarse del poder del clero tradicional. Akenatón no inventó a Aten de la nada, sino que heredó una idea a medio formar, y la llevó a su extremo más radical. El salto teológico radical de Akenatón. El momento en que Akenatón elevó a Aten como el único dios marcó una revolución sin precedentes en la historia religiosa. No fue una simple innovación, sino una reestructuración completa de la espiritualidad, la política y la cultura egipcia. De la teología tradicional al monoteísmo solar. Antes de Akenatón, Egipto tenía una religión politeísta con miles de dioses organizados en triadas familiares, como Osiris, Isis y Horus o Amón, Mut y Yonsu. Cada ciudad tenía su deidad tutelar. Las creencias eran flexibles y expansivas. Pero Akenatón lo cambió todo. Declaró a Aten como el único dios verdadero. Ya no era una forma de Ra. Akenatón dijo que solo Aten era el creador, el dador de vida. Todo lo demás eran invenciones humanas. Prohibió el culto a otros dioses. Especialmente al poderoso Amón-Ra, cuya clase sacerdotal rivalizaba con el poder del faraón. Se cerraron templos, se borraron nombres de dioses de las inscripciones, incluso de los sarcófagos y tumbas. Centralizó la religión en la figura del faraón. Solo Akenatón y su familia podían adorar directamente a Aten. El faraón no era solo un intermediario, sino el único vínculo entre el dios y la humanidad. El pueblo común solo podía rendir homenaje al faraón como reflejo de Aten. Esto no solo era un cambio espiritual, sino un movimiento político calculado. Al destruir el poder de los sacerdotes de Amón, Akenatón convirtió a la familia real en la única autoridad religiosa legítima. Nueva arquitectura para un nuevo dios. Aten debía ser adorado a cielo abierto, bajo el sol directo. Por eso, se construyeron templos sin techos, algo revolucionario en Egipto, donde los templos eran oscuros, cargados de misterio. Las paredes se llenaban con himnos de alabanza a Aten, como si fueran libros sagrados tallados en piedra. No había estatuas de Aten. Solo el disco solar con rayos terminando en manos, a veces extendiendo el An, símbolo de la vida. Esto eliminaba la idolatría. Aten no podía ser contenido ni representado como un ídolo. Era omnipresente. Himno a Aten, la primera oración universal. Uno de los textos más impresionantes del periodo es el Gran Himno a Aten, escrito probablemente por el mismo Akenatón. Es un poema que presenta a Aten como creador del cielo, la tierra, los mares y todos los seres vivos. Dador del aliento a cada criatura, incluso las extranjeras. Dios que conoce los corazones, y que brilla por amor a su creación. Un fragmento traducido dice: Tú apareces radiante en el horizonte del cielo. Oh Aten viviente, principio de la vida. Cuando te elevas en el horizonte oriental, ¿llenas toda la tierra con tu belleza? Tú creaste el mundo a tu voluntad, tú solo. Este himno no menciona a ningún otro dios.
Es una visión monoteísta pura, siglos antes de que el judaísmo, el cristianismo o el islam existieran. La ciudad del sol, Ajetatón. Para romper por completo con el pasado, Akenatón fundó una nueva ciudad desde cero, Ajetatón, la ciudad del horizonte de Aten, actual Tel El Amarna. Fue construida en tiempo récord y llena de templos, palacios, viviendas y calles diseñadas para reflejar la nueva religión solar. Allí se vivió un periodo de explosión artística única. Escenas familiares, Akenatón, Nefertiti y sus hijas bajo los rayos de Aten. Estilo naturalista, cuerpos más reales, con emociones, juegos, ternura y vida doméstica. Innovación ideológica, el faraón aparece como esposo cariñoso y padre tierno, no como un dios distante. Fue una utopía religiosa, aunque efímera. Un cambio que desató el caos. Este salto teológico fue demasiado radical. Los pueblos y provincias egipcias, acostumbradas a sus dioses protectores, se sintieron abandonadas. Las conquistas en Asia se debilitaron, los reyes vasallos clamaban por ayuda militar, pero Akenatón parecía más enfocado en el sol que en la guerra. El pueblo y la clase sacerdotal no compartían esta visión abstracta y excluyente. La revolución de Akenatón. El salto teológico de Akenatón fue una explosión única de espiritualidad solar, con ideas adelantadas a su tiempo. Rompió con milenios de tradición. Planteó un Dios único, sin forma, sin templo cerrado. Centralizó la divinidad en la luz y el ciclo de la vida natural. Hizo del faraón el único canal hacia lo divino. Pero fue demasiado rápido. Cuando Akenatón murió, su visión se apagó como un eclipse. Y Egipto volvió a su vieja fe. Aten, el dios sin mito. Lo más enigmático de Aten es que no tiene cuerpo ni rostro. No tiene familia ni relatos. No interviene en guerras ni juicios. No habita el inframundo ni el cielo. Aten simplemente es. Es la luz. La energía creadora. El símbolo de la existencia misma. Y eso lo hace único entre los miles de dioses de Egipto, y lo acerca a conceptos mucho más modernos de divinidad abstracta o universal.